Bienvenidos chicos y chicas a este video de propiedades coligativas. Lo primero que vamos a hacer es definir propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son las propiedades físicas de las disoluciones que dependen únicamente de la cantidad o concentración del soluto. No dependen de la naturaleza o identidad del soluto, solo del efecto colectivo del número de partículas del soluto. Para efectos de este curso y de los ejercicios que vamos a hacer, debemos entender que las propiedades coligativas se analizan o se expresan en términos de concentración molar efectiva. ¿Y qué es la concentración molar efectiva? Bueno, la concentración molar efectiva es la molaridad multiplicado por el factor de Van Hoff. ¿Y qué es el factor de Van Hoff? El factor de Van Hoff es el que nos permite calcular la concentración molar efectiva de una disolución y que debemos saber que es importante que este, dependiendo de la naturaleza de la disolución, puede tener dos valores posibles. El primer valor posible es que el factor de Van Hoff sea igual a 1. ¿Y cuándo es igual a 1? Siempre y cuando cumpla con estos dos criterios que están acá. Que se esté trabajando con una disolución electrolítica débil o con una disolución no electrolítica. El segundo valor que puede tener el factor de Van Hoff es que sea mayor a 0. ¿Y cuándo el factor de Van Hoff es mayor a 0? Siempre cuando se trabaja con disoluciones electrolíticas fuertes, y el valor del factor de Van Hoff lo vamos a determinar a través de un proceso que es llamado disociación. Dependiendo de la cantidad de iones que formen ese compuesto electrolítico fuerte, ese va a ser el valor que tome el factor de Van Hoff. Ya lo veremos más adelante. Para este video vamos a abarcar dos propiedades coligativas. La primera es la disminución en la presión de vapor. Recordemos que la presión de vapor es aquella presión ejercida por un gas de dicha sustancia cuando la rapidez de evaporación iguala a la rapidez de condensación, es decir, se entra en un estado de equilibrio con la fase líquida. Dijimos anteriormente que las propiedades coligativas se analizan a través de la concentración molar efectiva y no la presión de vapor no es la excepción. Decimos que la presión de vapor tiene un comportamiento que a mayor concentración molar efectiva, menor presión de vapor, y que a mayor concentración molar efectiva, mayor cambio en la presión de vapor. Pero ¿cuál es ese valor? ¿Cómo encontramos el valor en que cambie la presión de vapor? Bueno, a través de la ley de Raoult. La ley de Raoult expresa la disminución en la presión de vapor a través de esta fórmula. Esta fórmula lo que nos dice es que la presión de vapor del disolvente sobre la disolución es igual a la fracción molar del disolvente por la presión de vapor del disolvente puro. Para efectos de este curso, el disolvente se representa con la letra B, pero el soluto se representa con la letra A. Dicho esto, hay otra manera de que podemos expresar esta fórmula. La otra forma es que ya sabemos que las propiedades coligativas dependen de la concentración del soluto. Entonces, si trabajamos en fracción y solo tenemos la fracción del disolvente, decimos que la fracción es igual a 1. Entonces, cuando nos den la fracción molar del soluto, nada más, para encontrar la fracción molar del disolvente, lo que vamos a hacer es restarle un 1. De esta forma, podemos expresar la fórmula anteriormente vista de esta manera, que la presión de vapor del disolvente ejercida sobre una disolución es igual a 1 menos la fracción molar del soluto, que esto es igual a la fracción molar del disolvente, multiplicada por la presión de vapor del disolvente puro. ¿Y qué es un disolvente puro? Bueno, un ejemplo es el agua, solo, sin mezclarse, y ya pasa a ser un disolvente cuando se mezcla con sal, por ejemplo, con cloruro de sodio, ya no tenemos la presión de vapor de un disolvente puro. Dicho esto, podemos proceder a reordenar
o a encontrar el cambio en la presión de vapor de la siguiente forma. Decimos que la disminución de vapor es proporcional a la fracción molar del soluto, entonces el cambio es igual a la fracción molar del soluto por la presión de vapor del disolvente puro. Dicho esto, vamos a proceder a realizar el siguiente ejercicio que nos plantea lo siguiente. Calcule la presión de vapor del agua sobre una disolución preparada mediante la adición de 22,5 gramos de lactosa a 200 gramos de agua a 338 Kelvin. Nos dan estos datos adicionales: la masa molar del agua de 18,02 gramos entre mol, masa molar de la lactosa 342,3 gramos entre mol, y nos dicen que a través de una conversión los 338 Kelvin son igual a 65 grados Celsius y que la presión del agua o del disolvente puro a 65 grados Celsius es de 187,5 torr. Este paso, acá lo adelanté, sabemos que trabajamos con fracción molar, entonces vamos a ver las unidades de fracción molar, y es que la fracción molar se trabaja en moles, ya sea para la fracción molar del soluto es mol entre soluto entre moles de disolución, o viceversa, moles de la fracción molar del disolvente sería moles del disolvente entre los moles de la disolución. Acá me adelanté nada más en pasar los 22,5 gramos de lactosa a moles a través de una conversión donde utilicé la masa molar y eliminé gramos de lactosa con gramos de lactosa para encontrar 0,07 moles de lactosa. Y estos son los moles del soluto, porque recordemos que el soluto siempre está en menor cantidad. Igual hice el mismo procedimiento con el agua, eliminé gramos de agua con los gramos de agua y es utilizando la masa molar, y eso fue el resultado. En la disolución encontré que había 0,07 moles de lactosa y 11,10 moles de agua. Dicho esto, ya pude partir a calcular la fracción molar del soluto. ¿Y por qué solo trabajo con la fracción molar del soluto? Bueno, porque recordemos que las propiedades coligativas dependen de la concentración del soluto. Y para encontrar el punto de ebullición del agua, voy a utilizar esta fórmula. Voy a calcular presión de vapor del agua restándole un 1 a la fracción molar del soluto, en este caso la lactosa, multiplicándola por la presión de vapor del agua en estado puro, que me la dieron en estos datos adicionales. Entonces, dicho eso, parto a hacer el cálculo donde sé que tengo 0,07 moles de lactosa. Pero ¿cómo voy a encontrar los moles de la disolución? Bueno, los moles de la disolución los voy a encontrar sumando los moles del soluto más los moles del disolvente. Disculpen, son los moles del soluto más los moles del disolvente. De esta forma voy a encontrar los moles de la disolución. Entonces, solo tendría que sumar 0,07 más 11,10 para encontrar los moles de la disolución. Y eso me va a dar un valor de 11,17. Entonces ya conocemos los moles de la disolución, son 11,17. Ahora, nada más vamos a encontrar la fracción molar del soluto, que es moles del soluto entre moles de disolución. Tenemos entonces 0,07 entre 11,17 y eso nos va a dar un valor de 0,06. Ese es el valor que necesitamos para proceder a calcular el punto de ebullición del agua al mezclarlo con la lactosa, utilizando la fórmula que anteriormente les dije. Como calculamos y encontramos la fracción molar del soluto, lo único que hacemos es restarle a 1. Entonces encontramos que la fracción molar del soluto es 0,06, lo resto a 1 y lo multiplico por la presión de vapor del agua
187,5. Entonces, intercambia los valores y digo que es 187,5 torr. El valor de la presión de vapor del agua mezclado con la lactosa es de 186,4 torr. Bueno, entonces, con este valor ya encontramos la nueva presión de vapor del agua al mezclarse con la lactosa. Pero si nos llegaran a preguntar que cuál fue el cambio en la presión de vapor, utilizamos la siguiente fórmula, que nos dice que el cambio en la presión de vapor es la fracción molar del soluto multiplicado por la presión de vapor del disolvente puro. Esto que está acá es un subíndice que por motivos de la pizarra no lo pude escribir en subíndice, pero eso es un subíndice que nos indica que se trabaja con la presión de vapor del disolvente en estado puro. Entonces, ahora solo procedemos. Ya sabemos que la fracción molar del soluto es 0,06, que la presión de vapor del disolvente en estado puro es de 187,5 y metemos esto a la calculadora y nos va a dar un valor de 1,1. Este fue el cambio que hubo en la presión de vapor. Bueno, ahora eso, nos vamos a centrar en la segunda propiedad coligativa que vamos a trabajar en este video, que es el aumento o la elevación de la temperatura de ebullición. Recordemos que siempre las propiedades coligativas se trabajan con la concentración molar efectiva y que la temperatura de ebullición se comporta de acuerdo a esa concentración molar efectiva de la siguiente manera: que a mayor concentración molar efectiva, mayor temperatura de ebullición, y a mayor concentración molar efectiva, mayor cambio tendremos en la temperatura de ebullición. Por acá les dejo un dato que nos dice que la adición de un soluto no volátil a un disolvente puro provoca un descenso en la presión de vapor. ¿Cómo calculamos el cambio en la temperatura de ebullición? Bueno, a través de esta fórmula que nos dice que el cambio en la temperatura de ebullición es igual a la constante molar de elevación del punto de ebullición. Ojo con esto, esta constante, el valor depende del disolvente. Esta constante la multiplicamos por la concentración molar efectiva, que recordemos que la concentración molar efectiva es la molaridad del compuesto multiplicado por el factor de Van Hoff, y ese valor del factor de Van Hoff depende de la naturaleza del compuesto, electrolítico débil, no electrolítico o electrolítico fuerte. De esta forma podemos calcular el cambio en la temperatura de ebullición de una disolución. Entonces, dicho esto, para que conozcan este dato, el agua tiene un punto de ebullición normal, que es de 100 grados Celsius, y que cuando el agua ebulle 100 grados Celsius tiene una KB, una constante, de 0,51 grados Celsius por cada molaridad. Pero acá calculamos el valor del cambio de la temperatura de la ebullición, pero de esta otra manera podemos calcular cuál es el nuevo punto de ebullición de una disolución, multiplicando el punto de ebullición normal del disolvente, como lo vimos acá en el agua, que cuando ella ebulle a 100 grados Celsius, más el cambio en la temperatura de ebullición que encontramos a través de la fórmula de aquí arriba. Dicho esto, nos vamos a pasar a realizar este ejercicio que nos dice que expliquemos por qué una disolución acuosa de 0,10 molar de cloruro de sodio tiene un punto de ebullición más alto que una disolución acuosa de 0,10 molar de glucosa. Lo primero que debemos de hacer para este tipo de ejercicios es clasificar los compuestos con los que estamos trabajando en electrolítico fuerte, no electrolítico o electrolítico débil. Como sabemos, el fluoruro de sodio es un compuesto electrolítico fuerte
y la glucosa es un compuesto no electrolítico. Entonces, recordemos que para poder calcular la concentración molar efectiva y responder a esta pregunta, porque si encontramos la concentración molar efectiva nos va a decir cuál es el que tiene la mayor temperatura de ebullición, según lo que vimos acá anteriormente, según el comportamiento de la propiedad. Entonces, dijimos que la concentración molar efectiva se encuentra multiplicando la molaridad, que ya la tenemos, que es de 0,10 en ambos compuestos, pero debemos encontrar el factor de Van Hoff para cada compuesto. ¿Y qué dijimos anteriormente? Que los compuestos electrolíticos fuertes se tienen que disociar para encontrar cuál es su factor de Van Hoff. Y bueno, el cloruro de sodio se disocia en un ion sodio más un ion cloro. Ahora lo que hacemos es contar en cuántos iones se disocia. Debemos tener en cuenta que para ese paso debemos balancear la ecuación. En este caso solo tenemos un ion sodio y un ion cloro. Lo disociamos y ahora contamos. Hay solo un ion sodio y un ion cloro. Sumamos. Un ion más un ion es un valor de 2. Y este valor de acá va a ser el valor que toma el factor de Van Hoff. Entonces, ya lo tenemos, pero para el caso de la glucosa, como es un compuesto no electrolítico, dijimos que su factor de Van Hoff iba a ser igual a 1. Por ser, otra vez lo repito, un compuesto no electrolítico. Dicho esto, teniendo los valores del factor de Van Hoff, ya podemos calcular la concentración molar efectiva de cada compuesto y ver cuál es mayor. Estamos con el cloruro de sodio y dijimos que tiene 0,10 molar por 2, que es su factor de Van Hoff, y eso nos va a dar un valor de 0,2. Ahora, la glucosa dijimos que tiene un factor de Van Hoff de 1, entonces multiplicamos 0,10 por 1 y eso nos va a dar un valor de 0,1. Entonces, ya tenemos los valores de concentración molar efectiva del cloruro de sodio y la glucosa. Vemos que el cloruro de sodio tiene una mayor concentración molar efectiva que la glucosa. Y de acuerdo al comportamiento, lo que dijimos acá, que a mayor concentración molar efectiva, mayor temperatura de ebullición. Y esto responde a por qué el cloruro de sodio tiene un mayor punto de ebullición que la glucosa. Es porque tiene una mayor concentración molar efectiva al ser un electrolítico fuerte que se compone de 2 iones. Ahora sí, se nos pidió que calculáramos el punto de ebullición de cada disolución. ¿Cómo calculamos el punto de ebullición de cada disolución? Bueno, calculamos a través del cambio en el punto de ebullición utilizando la constante multiplicado por la concentración molar efectiva. Vamos a ver. Perdón, creo que esta fórmula es para calcular el cambio en la temperatura de ebullición. Y acá tenemos la otra para calcular el punto de ebullición. Entonces, recordemos que para calcular el punto de ebullición de una sustancia debemos encontrar el cambio en la temperatura de ebullición de esa sustancia. ¿Qué es lo que hacemos acá? Primer paso es encontrar el cambio en la temperatura de ebullición, y acá me adelanté un poco. Antes les dije, estamos trabajando con agua, una disolución acuosa. El agua tiene una temperatura de ebullición normal, 100 grados Celsius, que a esa temperatura tiene una KBD de 0,51 grados Celsius en mol, molaridad. Y lo que hice fue, el cloruro de sodio, como ya habíamos encontrado su concentración molar efectiva anteriormente, que era de 0,2, se la multipliqué por la KB de 0,51.
es la Kb, que les dije que es la Kb que tiene el agua cuando ebulle 100 grados Celsius, y la concentración molar efectiva del sodio que la encontré aquí anteriormente. Lo mismo hice con la glucosa, como se disuelve igual en agua, tiene una Kb de 0,51 cuando ebulle 100 grados Celsius, y dijimos que su concentración molar efectiva era de 0,1. Multipliqué eso y me dio el valor de 0,51. Y cuando lo hice con el cloruro de sodio, también la temperatura de ebullición fue de 0,1. Dicho esto, ya podemos calcular utilizando esta fórmula el punto de ebullición de cada disolución. El agua cuando se mezcla con el cloruro de sodio y el agua cuando se mezcla con la glucosa. ¿Y cómo encontramos eso? Bueno, el punto de ebullición normal del disolvente, que en este caso es el agua, que su punto de ebullición normal es 100 grados Celsius, más el cambio en el punto de ebullición que tiene, pues en este caso el cloruro de sodio, que es el primero, que es de 0,1, sumo esto y me da que su cambio es de 100, y me da que su nuevo punto de ebullición, perdón, es de 100,1 grados Celsius. Ahora, con la glucosa, igual trabajamos con agua, tiene un punto de ebullición normal de 100 grados Celsius, y que también el punto de ebullición fue de 0,51, sumo eso y me da un valor de 100,05 grados Celsius. Y así es que se resuelve este tipo de ejercicio.